Imagina, por un momento, que la superficie del mar comienza a desvanecerse. El cielo se convierte en un recuerdo borroso y solo queda el murmullo suave del agua. Frente a ti, se extiende un vasto azul que no tiene fin. Te deslizas lentamente, dejando atrás la luz y el bullicio del mundo cotidiano. Cada metro que desciendes te aleja un poco más del ruido de la realidad. Estás entrando en un mundo diferente, un universo líquido donde el tiempo parece detenerse y la calma lo inunda todo. Respira profundo. No hay prisa. Estás aquí para viajar sin moverte. Para dejarte llevar por la corriente de palabras que te conducirán hacia lo más profundo del océano. Un viaje que no solo explora lo físico, sino también lo invisible. Porque el fondo del mar no solo guarda criaturas extrañas y paisajes imposibles. También contiene preguntas que la humanidad aún no sabe cómo responder. ¿Has pensado alguna vez qué se oculta en las zonas más oscuras del océano? ¿Qué secretos reposan en los abismos, donde la luz nunca ha tocado? ¿Qué sonidos misteriosos recorren sus cavernas líquidas, y quién, o qué, los emite? Esta travesía no tiene respuestas definitivas, solo caminos que nos invitan a soñar, a imaginar, a relajarnos profundamente. Poco a poco, dejarás de pensar en el día que ha terminado. Tu cuerpo se aflojará, tu mente flotará con ligereza. Porque este viaje no es uno que necesite maletas ni pasaportes. Solo necesitas escuchar. Cerrar los ojos si lo deseas. Y permitir que el mar te arrulle con su misterio. Tal vez sientas que todo se vuelve más lento. Como si el tiempo decidiera detenerse para darte un respiro. Aquí, en esta pausa, en este instante que solo te pertenece a ti, se abre una puerta hacia lo insondable. Una puerta que lleva a un mundo que la mayoría jamás ha visto, pero que sin embargo está ahí, bajo cada ola, cada corriente, cada silencio. Imagina ahora que comienzas a ver las primeras formas bajo el agua. Sombras suaves, ondulantes, que no tienen nombre. Ecos de vida que se mueven en total armonía, sin prisas ni interrupciones. No sabes qué son, pero no importa. Solo sabes que están vivas. Que este lugar, aunque oscuro, rebosa de energía silenciosa. A medida que avanzamos, los colores comienzan a cambiar. El azul brillante se transforma en un turquesa profundo, luego en cobalto, hasta volverse casi negro. Es una oscuridad que no asusta, sino que invita al recogimiento. Una oscuridad que no amenaza, sino que abraza. Cada vez estás más inmerso, más lejos de todo lo conocido. Y en esa lejanía descubres algo nuevo. Paz. Porque el fondo del mar es quizás el único lugar donde el ruido del mundo no llega. Donde no hay relojes, ni notificaciones, ni palabras apuradas. Solo hay un latido constante. El del agua. El del planeta. El tuyo. Este viaje es tuyo. Nadie más puede recorrerlo como tú lo harás. Puedes imaginar lo que quieras, detenerte cuando lo necesites, repetir los sonidos, dejar que las palabras resuenen. Todo está bien. No hay errores en la calma. Imagina un cardumen de peces brillando como estrellas. Imagina una corriente suave que te lleva sin esfuerzo. Imagina que flotas entre montañas de coral, sobre llanuras de arena interminable, junto a criaturas que no tienen ojos, pero que te perciben. Todo es posible aquí, porque el mar es más grande de lo que podemos entender. Y tú, ahora, formas parte de él. De jeito envolver. Estamos apenas comenzando. Pronto hablaremos de capas que dividen al océano como niveles de un sueño. Pronto veremos criaturas que iluminan su cuerpo para sobrevivir en la oscuridad. Escucharemos sonidos imposibles, sentiremos historias que el tiempo ha dejado enterradas entre las olas. Todo eso está por venir. Pero ahora, simplemente respira. Escucha. Y si quieres, duerme.
Porque este viaje también puede ser un sueño. Uno que te lleve a lugares donde la mente descansa y el alma flota libre. Estás seguro aquí. Todo está bien. No hay nada que hacer. Ni a dónde ir. Solo estar. Solo sentir. Ya estamos descendiendo. Bienvenido al corazón del océano. 2 capas del océano. El océano no es una masa uniforme. Es un mundo dividido en capas, como los estratos de un sueño profundo. Cada una de estas capas guarda secretos, paisajes y criaturas únicas, organizadas no por fronteras visibles, sino por la luz, la presión y el silencio. Vamos a descender, lentamente, capa por capa, como quien abre las páginas de un libro antiguo bajo el agua. Primero está la capa epipelágica. Es la más cercana a la superficie, la más iluminada. Aquí vive la mayor parte de la vida marina que conocemos. Peces de colores brillantes, bancos de sardinas, delfines juguetones, tortugas que nadan con calma bajo el sol. Es un mundo vibrante, donde la luz del día aún alcanza a pintar el agua con tonos turquesa y celeste. En esta zona, las algas hacen su trabajo silencioso, transformando luz en oxígeno. Es el jardín del océano. Pero pronto, a medida que descendemos más allá de los 200 metros, entramos en la zona mesopelágica, también conocida como la zona crepuscular. Aquí, la luz comienza a desvanecerse, y los colores del océano se vuelven más densos, más profundos. Es una penumbra perpetua. La temperatura baja, y la presión comienza a sentirse en cada centímetro del cuerpo. En esta capa, muchas criaturas han desarrollado bioluminiscencia. Emiten su propia luz, como si fuesen linternas vivientes flotando en la oscuridad. Algunos organismos migran cada noche hacia esta zona desde mayores profundidades, y al amanecer, regresan. Un ciclo incesante e invisible para los ojos humanos. Más abajo, a partir de los 1,000 metros, nos adentramos en la zona batipelágica. Aquí, la oscuridad es total. Ningún rayo de luz solar ha llegado jamás a este lugar. Los peces aquí son diferentes. Adaptados. Tienen cuerpos blandos, mandíbulas grandes, ojos enormes, o ninguno. Algunos parecen hechos de humo o de sombras. La presión es inmensa, pero ellos no la sienten. Para ellos, esta oscuridad es hogar. Y el silencio es su lenguaje. Seguimos descendiendo, y llegamos a la zona abisal. Entre los 4,000 y los 6,000 metros de profundidad. Esta capa es más parecida al espacio que a cualquier otro lugar de la Tierra. Aquí todo es lento. El movimiento del agua, la vida, el paso del tiempo. Hay criaturas que jamás han sido vistas vivas, solo captadas por cámaras remotas. Seres de cuerpos traslúcidos, con órganos que laten en la penumbra. Es un lugar de soledad imponente, pero también de una belleza que no necesita testigos para existir. Finalmente, alcanzamos la zona Hadal, el reino más profundo del océano, más allá de los 6,000 metros. Solo existe en las fosas oceánicas más profundas del mundo, como la fosa de las Marianas. Es un mundo vertical, donde las paredes del lecho marino caen hacia el abismo. Aquí, la presión es tan grande que pocos vehículos humanos han logrado llegar. Y sin embargo, incluso aquí, hay vida. Microorganismos resistance. Extrañas especies adaptadas a lo imposible. Y un silencio tan profundo que parece no tener fin. En la zona epipelágica, los corales florecen como jardines flotantes. En la mesopelágica, las criaturas brillan como linternas. En la batipelágica, los cuerpos se funden con la oscuridad. En la abisal, el tiempo se detiene. Y en la Hadal, el silencio se convierte en una catedral de misterio. Cada una de estas capas es como un nivel de meditación.
más profundo, más silencioso, más alejado del ruido del mundo. Y tú, ahora, has descendido por todas ellas. Te encuentras en lo más hondo del océano. Allí donde reina el misterio. Allí donde empieza el verdadero viaje. No hay prisa. Quédate un momento más en esta profundidad. Porque lo que viene a continuación es aún más fascinante. En la epipelágica, la vida bulle como si el océano mismo celebrara la luz. Peces multicolores se deslizan entre corales que respiran con ritmo pausado. Algas flotantes bailan con las corrientes cálidas, y el reflejo del sol crea juegos de espejos que parecen pintar cuadros en movimiento. Aquí, todo brilla. To do respira. Todo se muestra. Pero al llegar a la mesopelágica, donde la claridad se convierte en penumbra, todo cambia. El color desaparece. La luz azul domina, la única capaz de penetrar hasta estas profundidades. El mar aquí parece respirar más despacio, como si supiera que está entrando en un terreno más íntimo. Hay menos movimiento, pero más misterio. En este lugar crepuscular, la vida es y oculta a plena vista. El descenso a la batipelágica es un salto al vacío visual. La oscuridad no es solo la ausencia de luz, es un estado. Aquí, cada organismo ha desarrollado su propio lenguaje para existir en el silencio. Algunos brillan para atraer, otros para confundir, y otros simplemente para decir, estoy aquí. Los cuerpos se vuelven blandos, los colores desaparecen, las formas se adaptan a lo invisible. En la zona abisal, la calma es casi total. Nada se mueve sin razón. Cada gramo de energía se conserva con precisión matemática. Es un reino donde el silencio tiene peso. Los fondos marinos aquí están cubiertos de finos sedimentos que caen desde lo alto, como nieve eterna. Entre ellos, criaturas desconocidas excavan, esperan, viven sin necesidad de prisa. Y finalmente, la zona hadal. El umbral de lo humano. Allí, donde el mundo termina y comienza otro. Un mundo que no necesita testigos, que ha existido mucho antes que nosotros y seguirá allí después. La presión es tal que sería suficiente para aplastar cualquier estructura terrestre, pero algunas criaturas no solo sobreviven, sino que prosperan. Son cuerpos que desafían la lógica, bacterias que metabolizan lo impensable, ecosistemas enteros que crecen en el borde del abismo. Pensar en estas capas es pensar en niveles de profundidad interior. En cómo, al igual que el océano, nosotros también tenemos estratos. Una superficie agitada, un nivel emocional más tenue, pensamientos ocultos, zonas de calma y rincones tan profundos que ni siquiera conocemos. Ahora que has viajado a través de estas capas, imagina que te detienes en la más profunda. No hay peso, ni frío. Solo una pausa perfecta. Un silencio absoluto que no incomoda, sino que sana. Un momento en el que, quizás, puedes escuchar algo más. Tu propia voz interior, hablando sin palabras, en paz. Y desde ese lugar, podemos seguir. A veces, al observar un mapa del océano, es fácil olvidar que lo que vemos en una hoja de papel es apenas una sombra de su verdadera complejidad. Las capas del océano no son líneas rectas ni segmentos congelados. Son zonas fluidas, vivas, que cambian con las estaciones, las corrientes y los ciclos del planeta. Cada una se extiende como una manta que cubre al mundo, protegiendo secretos que ni la ciencia más avanzada ha logrado descifrar por completo. Muchos imaginan el mar como una masa azul, uniforme, pero ahora tú sabes que es un mundo en sí mismo. Que bajo la superficie hay profundidad, ritmo, respiración. Cada capa es como una octava distinta de una misma melodía. Cada una tiene su propio tono, su propia frecuencia, su propia energía. Y si el mar fuera una mente, estas capas serían sus pensamientos. Superficiales, luminosos,
cambiantes en la superficie. Y lentos, densos, inalterables en lo más hondo. Así como hay palabras que se dicen con rapidez, hay otras que solo se pueden susurrar en la oscuridad. El océano también piensa así. También siente así. En este instante, puedes imaginarte flotando, suspendido entre todas esas capas, con el cuerpo completamente en calma, con la mente abierta, como un paracaídas desplegado en el vacío. Todo está quieto. Todo está bien. El viaje recién comienza. Así se sienten las profundidades del mar. Infinitas, silenciosas y profundamente humanas. Ahora sí, estás listo para continuar. 3 criaturas bioluminiscentes y raras. En las profundidades del océano, donde la luz del sol no llega jamás, la vida ha inventado su propia forma de iluminar la oscuridad. Es en este mundo silencioso y sombrío donde surgen algunas de las criaturas más extraordinarias y misteriosas que existen. Bienvenido al reino de la bioluminiscencia. La bioluminiscencia es un fenómeno mágico y real. Es la capacidad que tienen ciertos organismos de producir su propia luz. No es reflejo, ni ilusión. Es una reacción química que convierte energía en brillo. Algunos lo hacen para atraer pareja. Otros, para confundir a sus depredadores. Muchos, simplemente para ver y ser vistos en la negrura infinita. Imagina estar suspendido en una oscuridad total, y de pronto, a lo lejos, una luz tenue comienza a brillar. Es un pez linterna. Su cuerpo emite pequeños destellos azules desde órganos especiales. Se mueve lentamente, iluminando su entorno inmediato como una pequeña lámpara flotante. Cerca, un calamar vampiro despliega sus tentáculos, que se encienden como fuego líquido. Sus movimientos son lentos, casi hipnóticos. En esta dimensión de sombras vivas, hay peces con faroles colgando de su cabeza. Como el pez rape abisal, cuya luminiscencia atrae a presas curiosas hacia una trampa mortal. También hay medusas que brillan con un resplandor pulsante, como si respiraran luz. Algunas especies incluso tienen luces que pueden apagar y encender, como un código secreto en el idioma del abismo. Más abajo, criaturas completamente desconocidas siguen apareciendo. Cada expedición revela algo nuevo. Un gusano fluorescente que danza como una cinta de neón, una babosa marina con trazos eléctricos, un crustáceo que dispara chorros de luz como defensa. Parecen criaturas de ciencia ficción, pero son reales. Viven en un mundo que casi nunca vemos, y sin embargo, está ahí, justo debajo de nosotros. La oscuridad absoluta de las profundidades ha sido el lienzo perfecto para que la evolución pintara con luz. Y esas luces no son caóticas. Tienen propósito. Algunas imitan a otras especies para engañar. Algunas proyectan sombras falsas. Algunas crean confusión y otras comunican mensajes silenciosos en la penumbra del océano. Algunas de estas criaturas nunca han sido vistas en su hábitat natural. Solo las conocemos por breves filmaciones, por encuentros fugaces con robots submarinos. Son visitantes de un mundo que aún nos resulta extraño, un mundo que ilumina su camino desde dentro. Esas luces, tenues pero persistentes, son como latidos, como señales de vida en la inmensidad negra. Detente un momento. Imagina que estás ahí, flotando entre seres que brillan. No hay ruido, solo luz y oscuridad mezclándose en silencio. Cada parpadeo es un saludo. Cada destello, una historia. Te rodean como estrellas submarinas, danzando lentamente a tu alrededor. Este universo no necesita palabras. Solo presencia. Y tú, al observarlo, formas parte de él. Pronto, exploraremos los misterios aún sin resolver que se ocultan en este reino líquido. Pero por ahora, simplemente contempla. Porque hay belleza en lo desconocido.
Y más aún, en aquello que brilla en medio de la oscuridad. Hay peces que parecen espejos flotantes, que usan la luz para desaparecer. Sí, para hacerse invisibles. Emiten luz en la parte inferior de su cuerpo para mimetizarse con la tenue claridad que aún llega desde arriba. Así, los depredadores que los observan desde abajo los confunden con el cielo marino. Esta estrategia se llama contrailuminación, y es uno de los muchos secretos que guarda la bioluminiscencia. Las medusas peine, por ejemplo, son maestras en jugar con la luz. Aunque su brillo no proviene de bioluminiscencia sino de refracción, parecen emitir arcoíris líquidos mientras flotan. Sus cuerpos gelatinosos se mueven con elegancia, como si bailaran una coreografía antigua que solo ellas conocen. Cada movimiento, cada giro, es una pincelada de color en la negrura abisal. En algunas zonas, cuando una masa de plancton bioluminiscente es agitada por el paso de una criatura más grande, se produce una reacción en cadena. Todo el entorno comienza a brillar, como si una chispa hubiese encendido un campo de estrellas submarinas. Es un espectáculo que pocos han visto en persona, pero que permanece grabado en la memoria de quienes lo han presenciado. Incluso algunos tiburones brillan. No con intensidad, pero sí lo suficiente como para confundirse con el fondo marino. El tiburón linterna, por ejemplo, puede alcanzar tamaños pequeños, pero su capacidad para emitir luz desde su abdomen lo convierte en una maravilla de la evolución. Una linterna viviente, surcando el abismo. Los científicos aún no comprenden completamente todos los usos de la bioluminiscencia. Algunos creen que sirve para atraer pareja, otros piensan que es defensa, camuflaje o comunicación. Lo cierto es que cada especie ha desarrollado su propia razón para brillar. Y en ese brillo, hay un lenguaje sin palabras. Un código que no necesita sonidos. No todas estas criaturas son pequeñas. Hay informes de medusas gigantes, con tentáculos que superan los 30 metros, que emiten pulsaciones lentas de luz roja o violeta. Y aunque rara vez se ven, se sabe que existen, porque las cámaras de exploración profunda las han captado en momentos fugaces. Apariciones que parecen sueños, figuras etéreas que desaparecen tan rápido como surgieron. Estar entre estos seres es como visitar otro planeta. Pero uno que está aquí, en nuestro mundo, justo debajo de nuestros pies. No hay fronteras que cruzar, solo profundidad que explorar. Y cada metro más abajo es una puerta a algo nuevo, algo que brilla, algo que respira sin hacer ruido. Si pudieras mirar con tus propios ojos esta danza luminosa, sentirías que el mar tiene un pulso, que late con luz, que está vivo en formas que no entendemos, pero que nos conmueven. Y es ese asombro, esa fascinación tranquila, lo que queremos que te acompañe esta noche. Porque incluso en la más profunda oscuridad, siempre hay algo que brilla. Acompáñanos, porque aún hay mucho más que ver. Imagina ahora un bosque submarino de oscuridad absoluta, donde cada criatura que ves ha esculpido su luz para sobrevivir. No hay faroles, no hay sol. Solo pequeños destellos que emergen del interior de cuerpos suaves, cuerpos que parecen hechos de agua y sombra. Esos destellos no solo sirven a su portador, también crean una coreografía comunitaria. Un pulso compartido que recorre el agua. Como si, en su silencio, estos seres se comunicaran con un lenguaje ancestral, hecho de brillos y pausas. A veces parece un suspiro de luz. Otras, un parpadeo de esperanza. Incluso las bacterias, invisibles a nuestros ojos, emiten luz en estas regiones. Viven en simbiosis con otros organismos, envolviendo a peces y calamares con un resplandor suave. Son parte del mismo pacto invisible que mantiene viva esta danza de sombras brillantes. Cuando piensas en la vida marina, imagina no solo escamas y aletas. Imagina pulsos de energía,
caminos de luz que guían el camino en la noche líquida. No es necesario verlos con los ojos. Basta con sentir su presencia, aquí, en el silencio de tu mente relajada. Algunas culturas antiguas creían que el océano era un espejo del cielo. Y si lo piensas, estas criaturas son estrellas. No están allá arriba, sino aquí abajo. Flotando, brillando, Respirando bajo toneladas de agua, sin jamás perder su luz. Tal vez eso es lo más inspirador de todo esto. Que incluso en lo más profundo, en lo más oscuro, hay luz. Que la naturaleza ha encontrado una manera de decirnos, sin palabras, que siempre hay algo que puede encenderse. Algo que vive. Algo que espera. Y así, flotando entre estas luces vivas, pasamos a la siguiente etapa del viaje. Ahora, prepárate para conocer los misterios que el océano aún no ha revelado. 4 misterios del océano aún sin resolver. Aunque la ciencia ha explorado buena parte de nuestro planeta, el océano sigue siendo, en muchos sentidos, un territorio desconocido. Se dice que sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre los fondos abisales de la Tierra. Y es allí, en ese silencio salado, donde se esconden los mayores misterios aún sin resolver. Uno de los enigmas más antiguos es la existencia de enormes estructuras submarinas que parecen desafiarnos con su simetría. En lugares remotos, se han descubierto formaciones que, a simple vista, parecen construcciones humanas. Escaleras de piedra perfectamente alineadas, bloques tallados bajo el agua, pasajes ocultos cubiertos de coral. ¿Son ruina de civilización olvidada? O simples juegos de la geología. La ciencia no tiene respuestas concluyentes. solo teorías. Y más preguntas. También están los llamados agujeros azules. Cavidades enormes que descienden verticalmente hacia la oscuridad. Algunos tienen cientos de metros de profundidad y condiciones únicas de oxígeno, salinidad y vida. Son como ventanas al pasado geológico de la Tierra. Pero muchos de ellos siguen sin ser explorados por completo. Lo que esconden en su interior sigue siendo un misterio líquido. Y luego están las desapariciones. Historias que se repiten desde hace siglos. Barcos que zarpan y nunca regresan. Submarinos que se desvanecen sin dejar rastro. Registros que cesan en medio del océano sin señal de tormenta ni ataque. Algunas de estas historias han dado lugar a leyendas, como la del Triángulo de las Bermudas. Otras, simplemente permanecen sin explicación. Los animales marinos también nos han regalado incógnitas. Durante décadas, pescadores y científicos han reportado la aparición de criaturas gigantescas, algunas con tentáculos de decenas de metros, otras con formas nunca antes clasificadas. Los calamares gigantes, que durante siglos fueron considerados mitos, hoy son una realidad documentada. ¿Qué otras especies esperan ser descubiertas en la oscuridad? Pero no solo son criaturas. Hay sonidos. Ecos que han sido captados por micrófonos oceánicos y que nadie ha logrado descifrar. Algunos de estos ruidos, como el famoso blow-up, el upsweep o el Julia, han sido grabados por sensores submarinos de todo el mundo. Sonidos de gran potencia, provenientes de zonas profundas, sin una fuente clara. Algunos piensan que se trata de eventos geológicos. Otros, de criaturas aún no identificadas. Pero hasta hoy, no hay una respuesta definitiva. Y hay zonas del océano que simplemente no se dejan estudiar. Lugares donde los equipos electrónicos fallan, donde las brújulas se alteran, donde la presión y las corrientes hacen imposible una exploración estable. En esos sitios, los humanos han aprendido a retirarse, a observar desde lejos, a aceptar, por ahora, que hay partes del mar que no están listas para ser reveladas.
Otro de los enigmas persistentes es la presencia de luces inexplicables bajo el mar. Marineros han reportado durante siglos ver resplandores verdes o azules moviéndose en el agua sin fuente clara. No son linternas, ni criaturas bioluminiscentes. Son masas luminosas que se mueven con inteligencia, que rodean barcos, que suben y bajan en vertical sin motivo aparente. Algunos lo atribuyen a fenómenos naturales aún no entendidos. Otros, simplemente los llaman luces del abismo. La profundidad esconde no solo cosas que no vemos, sino cosas que no comprendemos. Hay reportes de objetos gigantes detectados por sonar, estructuras metálicas que aparecen y desaparecen, ecos que se repiten sin origen físico visible. Son sombra sonora. Y aunque la ciencia es cautelosa, incluso los oceanógrafos más escépticos reconocen que hay anomalías que no se pueden explicar con los modelos actuales. En las costas más remotas del mundo, hay leyendas de portales submarinos, de túneles que conectan continentes, de entradas al interior del planeta. Historias transmitidas por generaciones de pueblos costeros. Algunos relatan cómo el mar se abrió, literalmente, para tragarse barcos enteros. Otros, hablan de lugares donde el agua cambia de densidad sin razón aparente, formando remolinos invisibles que succionan todo a su paso. Y están los sonidos de origen biológico que exceden todo lo conocido. Cantos de ballenas a frecuencias jamás registradas. Golpes rítmicos que se repiten con patrones perfectos, como si algo, o alguien, estuviera tratando de comunicarse desde lo profundo. Algunos investigadores creen que son señales naturales. Otros no descartan la posibilidad de formas de vida inteligentes aún no descubiertas. También existen zonas conocidas como mares muertos, donde la biodiversidad es casi nula, pero que no presentan signos de contaminación. Simplemente, son áreas donde la vida no se ha desarrollado, o donde algo impide que prospere. Nadie sabe por qué. Son espacios de un silencio biológico absoluto, como si el mar allí hubiera decidido hacer una pausa. Y, por supuesto, están los naufragios. Millones de embarcaciones descansan en el fondo del océano, muchas aún sin ser descubiertas. Algunas llevan siglos allí, como cápsulas del tiempo que guardan secretos de la humanidad. Otras desaparecieron en circunstancias tan extrañas que se ha especulado de todo. Desde intervención alienígena hasta distorsiones temporales. La verdad es que muchas de esas historias seguirán sin respuesta, y quizás eso sea parte de su encanto. No todos los misterios están hechos para ser resueltos. Algunos existen para recordarnos que el mundo no es completamente nuestro, que hay rincones, abismos, grietas y corrientes donde nuestra lógica no aplica. Y el océano, con su inmensidad y su silencio, es uno de esos recordatorios constantes. Al pensar en estos misterios, puedes imaginar que estás allí, suspendido sobre una fosa abisal, mirando hacia abajo, donde no hay luz, ni forma, ni certeza. Solo el eco de lo desconocido. Y tal vez, en ese eco, encuentres la calma. Porque el misterio también puede ser un refugio. Un espacio donde no hay que entender, solo contemplar. Estás flotando entre preguntas sin respuesta. Y eso también es parte del viaje. Imagina que estás allí, sumergido a miles de metros bajo el nivel del mar, rodeado de un silencio que no es ausencia, sino presencia profunda. Sientes como la presión te envuelve, no como un peso, sino como un abrazo de la tierra misma. En ese entorno donde nada es seguro, donde todo es posibilidad, hay una quietud única. Una quietud que no se puede imitar en la superficie. Piensa en los primeros exploradores que descendieron al fondo del mar. Lo hicieron con tecnología rudimentaria, confiando en acero, aire y una voluntad temeraria.
Lo que vieron no siempre pudieron explicarlo. Pero todos ellos coincidieron en algo. El océano profundo no se parece a nada más. Es un lugar que transforma, que obliga al respeto, que confronta nuestras certezas con sus sombras lentas. Los misterios del mar no son errores de cálculo. Son puertas abiertas. Invitations a imaginer. Espacios para que la mente viaje más allá de lo conocido. No necesitas resolverlos para apreciarlos. Basta con saber que existen. Que bajo cada ola hay una historia. Que en cada abismo hay algo que espera. Algo que no necesita ser descubierto para ser real. Y esa es la belleza más grande del mar. Su capacidad de sostener el misterio sin ansias de respuesta. Su habilidad para mostrarnos que no todo debe tener nombre, ni forma, ni explicación. A veces, basta con sentir, con observar, con permitirnos no saber. Así, desde las ruinas perdidas hasta los sonidos sin fuente, desde las luces del abismo hasta las criaturas imposibles, todo el océano se convierte en una sinfonía de preguntas. Y tú, al escuchar, formas parte de esa sinfonía. Ahora, respira. Quédate un momento más suspendido en este espacio de misterio sereno. Lo desconocido también puede ser un lugar de paz. 5 sonidos inexplicables. En el corazón del océano, hay algo más que silencio. Si prestas atención con cuidado, descubrirás que el mar habla. No con palabras, sino con ecos. Con vibraciones. Con sonidos que nadie sabe explicar. Durante décadas, los científicos han colocado micrófonos gigantes en el fondo del mar. Hidrófonos, les llaman. Están diseñados para captar el lenguaje del océano. El crujido de placas tectónicas, los cantos de ballenas, los rugidos lejanos de tormentas submarinas. Pero a veces, captan algo más. Algo que no pertenece a ningún catálogo de sonidos conocidos. Algo que vibra distinto. Uno de los más famosos es el bloop. Fue registrado en 1997. Un sonido poderoso, de frecuencia ultrabaja, detectado por varios sensores a miles de kilómetros de distancia. Su intensidad era tan alta que debió originarse en un lugar vasto. Y sin embargo, nadie sabe qué lo causó. Algunos dijeron que era hielo derritiéndose. Otros, que fue una criatura. Una tan grande, que no podemos ni imaginarla. Pero la verdad es que el bloop sigue siendo un misterio. Está también el Julia. Grabado en 1999. Un sonido largo, como un lamento suave, que pareció desplazarse lentamente bajo el agua durante varios minutos. Su origen fue trazado cerca de la Antártida. Algunos científicos lo atribuyeron a un iceberg frotándose contra el fondo marino. Pero otros, al escucharlo, dijeron que parecía un canto. Un llamado desde lo profundo. Y no podemos olvidar el upsweep. Un sonido constante que ha sido registrado desde finales de los 80. Tiene un patrón regular. Subidas y bajadas, como una melodía repetida en la distancia. Aún hoy, se repite en ciertas temporadas. Siempre en la misma región. Siempre con el mismo ritmo. Como si algo, allá abajo, estuviera marcando el tiempo. Estos sonidos no son simples ruidos. Cuando los escuchas, algo en ti se activa. No son agresivos. No son perturbadores. Son, más bien, inquietantes. Como si el océano estuviera tratando de decir algo en un idioma que aún no entendemos. Como si esas frecuencias tocaran fibras invisibles dentro de nosotros. Los marineros antiguos hablaban de cantos del mar. Decían que, en noches muy silenciosas, el océano susurraba. No todos lo oían. Solo quienes estaban lo bastante quietos.
lo bastante abiertos. Quizá estos sonidos modernos no sean tan distintos. Quizás sean la nueva versión de esos susurros ancestrales. A veces, los hidrófonos también captan sonidos que se repiten. Pulsos, gulps, Patrones que se asemejan a señales. Pero que no provienen de barcos, ni animales, ni máquinas conocidas. Son frecuencias que no se comportan como las naturales. Se propagan a velocidades inusuales, con armonías extrañas. Como si alguien, o algo, tratara de emitir un mensaje. Imagínate, ahora, en completa oscuridad, flotando en medio del océano. A tu alrededor no hay nada visible. Solo agua, presión, distancia. Y de pronto, un sonido. Grave. lento, Que vibra dentro de tu pecho, más que en tus oídos. Es una sensación. Una presencia invisible. No sabes de dónde viene. No sabes qué significa. Pero sabes que no estás solo. Eso es lo que muchos científicos describen tras escuchar estas grabaciones. Una sensación de presencia. No necesariamente amenazante. Pero sí inmensa. Como si algo más habitara el mar. Algo que, simplemente, no hemos descubierto aún. ¿Y si estos sonidos fueran señales? ¿Y si fueran parte de un lenguaje distinto? Uno que no necesita palabras ni símbolos. Uno que se comunica con ritmo, con tono, con energía. Un idioma de presión y vibración. El lenguaje de los abismos. En algunas culturas antiguas, los chamanes hablaban con el agua. Decían que los ríos y los mares tienen memoria. Que guardan las voces del pasado. Tal vez el océano, con sus sonidos, está contándonos su historia. O la nuestra. Lo cierto es que, a pesar de la tecnología avanzada, seguimos sin comprender gran parte del paisaje sonoro del océano. Cada año, los hidrófonos registran cientos de sonidos que no se pueden clasificar. Algunos duran segundos. Otros, minutos. Algunos parecen mecánicos. Otros, orgánicos. Todos, misteriosos. Pero no hace falta entender para sentir. Puedes cerrar los ojos ahora. Imaginar que escuchas uno de esos sonidos. lento, profundo, envolvent. Deja que resuene dentro de ti, como una nota de un instrumento antiguo que nunca has visto, pero que, de alguna forma, reconoces. El mar está lleno de misterios, pero también de música. Una música que no se compone con partituras, sino con tiempo, espacio y vibración. Y tú, esta noche, has sido parte de esa sinfonía. Vamos ahora hacia otras profundidades. Porque aún hay mucho más por descubrir. Los científicos que trabajan con estas grabaciones suelen pasar horas escuchando, analizando, comparando. Muchos de ellos reconocen algo curioso. Estos sonidos no solo desafían la explicación, también evocan emociones. Hay quienes dicen sentir melancolía al escuchar el Julia. Otros, una sensación de vértigo profundo con el bloop. No es solo ciencia. Es experiencia. Imagina que cada sonido fuera una firma. Una huella acústica. Una presencia. Porque incluso si la fuente no se revela, el impacto está allí. Es como si el mar, en su inmensidad, hablara en voz baja. Como si esperara que, algún día, lo escuchemos con verdadera atención. En algunas grabaciones, se han detectado sonidos tan armónicos, tan medidos, que parecen casi diseñados. Frecuencias que se repiten en patrones tan precisos que algunos investigadores han considerado la posibilidad de inteligencia. No necesariamente humana. No necesariamente como la entendemos. Pero inteligencia al fin. ¿Y si hay seres allá abajo que usan el sonido como forma de orientación?
¿Y si su forma de ver es escuchar? ¿Y si viven en un mundo de ecos, donde cada objeto tiene una resonancia única, y esa resonancia es su identidad? Sería un mundo donde el oído es más útil que la vista. Un mundo donde el sonido no viaja como distracción, sino como verdad. Y aún más fascinante. ¿Y si los sonidos que no entendemos no están destinados a nosotros? ¿Y si solo los captamos por accidente? Como si escucháramos conversaciones ajenas en un idioma que no dominamos. No somos los destinatarios. Solo somos testigos. El mar, entonces, se convierte en un archivo vivo de frecuencias. Un espacio donde cada burbuja, cada ola, cada criatura, deja su marca sonora. Es un lugar donde el tiempo no se mide con relojes, sino con pulsos. Donde las coordenadas no son puntos, sino ecos. Y en medio de esa sinfonía, nosotros flotamos. Escacamos. Sentimos. Los submarinistas más experimentados lo dicen. Hay un momento, muy abajo, en que el silencio deja de ser vacío y se vuelve compañía. Es allí donde estos sonidos adquieren otra dimensión. No se oyen, se perciben. No se entienden, se viven. Quizás el océano tenga su propia forma de meditación. Su propio mantra. Y esos sonidos, repetidos a lo largo de años, sean como un rezo líquido. Un canto ancestral que flota entre las corrientes, entre los siglos, esperando oídos dispuestos. Así que cuando vuelvas a pensar en el mar, no lo pienses mudo. Piensa en él como un susurro extendido. Un aliento azul. Una voz que canta desde la profundidad con una calma antigua, paciente y sabia. En lo que resta de este viaje, seguiremos explorando. Pero ya sabes algo más. El océano no solo guarda secretos. También los canta. 6 ruinas y estructuras sumergidas. Bajo las aguas, el tiempo se comporta de forma diferente. Las corrientes no solo erosionan la roca o transportan vida, también guardan y sepultan. Lo que una vez fue superficie, hoy yace cubierto por siglos de mareas. Así, en lo profundo del océano, hay ciudades dormidas. Structures olvidadas. Fragmentos de civilizaciones que el agua transformó en misterio. Una de las ruinas submarinas más enigmáticas es la llamada Pirámide de Yonaguni, en Japón. Descubierta en la década de 1980, esta formación rocosa, o estructura tallada, según algunos, se encuentra sumergida frente a la isla de Yonaguni, y parece tener formas geométricas demasiado precisas para ser naturales. Escalones perfectamente alineados. Terrazas. Paseos rectangulares. Algunos arqueólogos sostienen que es una antigua ciudad sumergida tras un cataclismo. Otros piensan que son formaciones geológicas moldeadas por el mar. Pero cuando se observa en silencio, bajo el agua, es difícil no sentir que estás ante las ruinas de algo que alguien construyó. También están las ruinas de Dwarka, en la costa de India. Un conjunto de estructuras sumergidas que algunos asocian con la legendaria ciudad del mismo nombre, mencionada en textos sagrados antiguos. Columnas, caminos, patrones simétricos, todo bajo el agua, en silencio, envuelto en algas y sedimentos. Mito o memoria. Fantasía o historia. El océano, como siempre, no responde. Solo muestra. En las aguas del Caribe se han reportado formaciones similares. Bloques de piedra que parecen haber sido colocados con intención. Líneas que se cruzan como caminos, círculos perfectos. En Cuba, frente a la península de Guanaacabibes, se detectaron lo que parecen ser restos de estructuras que recuerdan a plazas y pirámides. Todo a más de 600 metros bajo el mar. ¿Quién las construyó? ¿Cuándo? ¿Por qué? A lo largo del Mediterráneo, también hay restos sumergidos.
Ciudades que, debido a terremotos o al ascenso del nivel del mar, fueron tragadas por las aguas. Como Heraclión y Canopo, dos urbes del antiguo Egipto, redescubiertas después de siglos perdidas. Al explorarlas, se encontraron templos, estatuas, monedas, todo conservado en un silencio milenario. Imagina bucear entre columnas que una vez sostuvieron techos, entre calles por donde caminaron sacerdotes y comerciantes. Hoy, solo peces las recorren. Estas ruinas tienen algo en común: su quietud. No están abandonadas. Están en pausa, suspendidas en el tiempo. Son museos sumergidos donde la historia no se cuenta, sino que se intuye. Donde cada piedra cubierta de coral parece susurrar un recuerdo. Más allá de lo arqueológico, hay historias. Leyendas de ciudades hundidas por la ira de los dioses, por castigos, por errores humanos. Como Atlántida, la ciudad descrita por Platón, que desapareció bajo las olas en una sola noche. Nadie ha probado su existencia. Pero tampoco la ha desmentido del todo. Y el océano, con sus miles de kilómetros de fondos inexplorados, podría aún guardar la clave. A veces, los restos sumergidos no pertenecen a ciudades, sino a estructuras solitarias. Torres, muros, alineaciones que parecen haber tenido una función. Observatorios, santuarios, marcadores astronómicos. ¿O son solo interpretaciones humanas de lo que el azar y la geología crearon? Es difícil saberlo. Bajo el agua, los contornos se suavizan, las formas se alteran, la percepción se vuelve líquida. Pero incluso así, algo en estas ruinas toca una fibra profunda. Nos recuerda que todo lo que construimos puede desaparecer. Que lo que hoy es firme, mañana puede ser fondo. Que la civilización, por sólida que parezca, también es efímera. Y sin embargo, hay belleza en ese olvido. Las estatuas cubiertas de coral. Las escaleras habitadas por peces. Los templos inundados por luz turquesa. Todo tiene una estética de abandono sereno. Una armonía entre lo humano y lo natural. Como si el mar, al cubrirlo todo, no destruyera, sino que transformara. Y sin embargo, hay belleza en ese olvido. Las estatuas cubiertas de coral. Las escaleras habitadas por peces. Los templos inundados por luz turquesa. Todo tiene una estética de abandono sereno. Una armonía entre lo humano y lo natural. Como si el mar, al cubrirlo todo, no destruyera, sino que transformara. Estas estructuras también nos invitan a soñar. A imaginar quiénes fueron los que vivieron allí. Que pensaban, que temían, que deseaban. Y al hacerlo, nos conectamos con ellos. Aunque no sepamos sus nombres. Aunque nunca los hayamos visto. Porque en el fondo, todos compartimos el mismo destino. Ser parte del tiempo. Así que cuando veas una imagen de una ruina submarina, no pienses solo en piedras. Piensa en memorias. En ecos. En intentos humanos de perdurar. Y en cómo el océano los abrazó, los envolvió, los hizo suyos. Este viaje no es solo hacia abajo. Es hacia atrás. Hacia lo que fuimos. Y lo que aún podemos descubrir en el silencio líquido del pasado. Vamos a seguir explorando. Porque las profundidades aún tienen más que revelar. En el Mar del Norte, por ejemplo, yace Doggerland, una extensión de tierra que alguna vez conectó Gran Bretaña con Europa continental. Miles de años atrás, era un vasto territorio de ríos, bosques y asentamientos humanos. Hoy, yace completamente bajo el agua. Y, ocasionalmente, los pescadores encuentran vestigios de su existencia. Huesos, herramientas, fragmentos de historia atrapados en las redes. Es un recordatorio de que el océano no solo borra,
También conserva. En las costas del sureste asiático, se han reportado plataformas de piedra que emergen y desaparecen con las mareas. Algunas tienen patrones labrados, otras, canales que parecen haber servido para el paso del agua o de embarcaciones. A falta de registros escritos, todo queda en la especulación. ¿Eran centros ceremoniales? Puertos antiguos? ¿O simplemente formaciones naturales que el ojo humano insiste en ordenar? El fondo del océano es como un archivo sin índice. Contiene páginas arrancadas de la historia del mundo, pero sin títulos, sin fechas, sin notas al pie. Solo fragmentos. Formas. Sugerencias. Y en esa ambigüedad radica su poder. Porque lo que no se define, se sueña. Muchas de estas ruinas se descubrieron por accidente. Por sonar, por fotografía satelital, por simples inmersiones exploratorias. Lo que parecía ser una roca resultó ser una escultura. Lo que parecía una grieta, una muralla. Lo que parecía casual, intencionado. Y en cada caso, la sorpresa dio paso al asombro. Y luego al silencio. Porque cuando uno está frente al misterio, lo único que cabe es contemplar. Hay algo profundamente conmovedor en la idea de que una civilización entera pueda desaparecer, y aún así, dejar huellas. No monumentos altivos. No libros. Sino piedras sumergidas. Ecos visuales de una vida que ya no está, pero que en su desaparición se vuelve eterna. Y quizás sea ese el mensaje que las ruinas submarinas nos ofrecen. Que todo pasa, pero algo queda. Que incluso bajo el agua, la memoria persiste. No como dato, sino como presencia. Como sensación. Imagina que caminas, o más bien, flotas, entre columnas sumergidas. Que pasas junto a una estatua cubierta de algas, cuyos ojos han visto pasar siglos sin pronunciar palabra. Que rozas con la mano una pared que alguna vez protegió a alguien del viento, del sol, de la guerra. Ese contacto invisible, ese roce con la historia, es lo que convierte a las ruinas en algo más que piedra. No necesitas ser arqueólogo para sentirlo. Solo necesitas estar presente. Respirar con calma. Dejar que el agua te lleve. Y permitir que las historias que nunca fueron escritas se cuenten a través de la forma, la textura, la ubicación. Porque el mar no olvida. Solo calla. Y en ese silencio, la historia duerme. Continuamos. Quizá, en el fondo, lo que más nos impacta de estas estructuras sumergidas no es su tamaño, ni su precisión, ni siquiera su antigüedad. Es su silencio. Ese silencio profundo que las rodea, que las envuelve, que parece protegerlas. Un silencio que dice más que cualquier texto. Un silencio que ha sido testigo de siglos de olvido, de corrientes, de renacimientos. Estas ruinas nos recuerdan que el mar no borra con violencia. Él cubre. Transforma. Reescribe sin destruir. Nos invita a ver lo que fue desde una nueva perspectiva. Bajo el agua, todo se vuelve más lento, más suave, más eterno. Y si el mar es el guardián de la historia sumergida, tú eres su visitante privilegiado. Has descendido sin equipo, sin escafandra. Solo con la mente abierta y el alma tranquila. Has caminado por templos hundidos, observado ciudades dormidas, tocado columnas antiguas con la imaginación. Y eso es suficiente. Porque no todo debe descubrirse con luces y herramientas. A veces, basta con mirar con otros ojos. Con los del asombro. Con los del respeto. Ahora, respiramos profundo. Dejamos atrás estas ruinas, que siguen ahí, esperando. Y continuamos el viaje, hacia zonas aún más extrañas y fascinantes del fondo del mar.
Lo desconocido no asusta. Lo desconocido, en este viaje, abraza. 7. Exploración humana profunda. Durante siglos, el ser humano ha contemplado el océano con una mezcla de fascinación y respeto. Sus profundidades, oscuras e inalcanzables, parecían fuera del alcance de nuestra curiosidad. Pero no por ello dejamos de intentar. Y así, poco a poco, nos aventuramos más allá de la superficie. Más allá de lo visible. Más allá del miedo. Una de las gestas más recordadas es la del batiscafo Trieste. En 1960, este pequeño sumergible, pilotado por Jack Piccard y Don Walsh, descendió hasta el punto más profundo conocido de los océanos, la fosa de las Marianas. A casi 11 kilómetros de profundidad. A una presión tan inmensa que cualquier error habría sido fatal. El Trieste no era elegante. No era moderno. Pero era fuerte. Y su viaje marcó un antes y un después en la historia de la exploración submarina. Los dos hombres que descendieron a ese abismo lo hicieron en una pequeña esfera metálica, rodeados por oscuridad total, sin contacto visual con el exterior. Solo escuchaban los sonidos del casco crujiendo, los instrumentos vibrando y el silencio del océano aplastándolos. Y aún así, llegaron. Permanecieron allí durante 20 minutos. Observando un fondo arenoso. Sin movimiento. Sin señales. Solo la inmensidad muda del océano más profundo. Décadas después, otro nombre se sumaría a esta travesía. James Cameron. El cineasta y explorador canadiense descendió en solitario en el Deep-Sea Challenger, un sumergible de nueva generación diseñado específicamente para alcanzar las mismas profundidades. Fue el primer viaje en solitario al abismo Challenger. Cameron pasó horas abajo, grabando, recolectando muestras, soñando en medio del silencio. Al volver a la superficie, dijo que la experiencia había sido como visitar otro planeta. Y es que eso es el fondo del mar. Un planeta dentro del planeta. Uno donde las reglas cambian. Donde el tiempo se diluye. Donde el cuerpo humano necesita protección total para sobrevivir. Y aún así, seguimos intentando llegar. Porque en el fondo, siempre hemos querido saber. Entender. Explorer. Otro nombre esencial es Jacques Cousteau. No descendió tan profundo, pero cambió la forma en que vemos el océano. Inventó el equipo de buceo autónomo, exploró cientos de lugares, filmó documentales que enseñaron a generaciones a amar el mar. Cousteau no solo bajó, también compartió. Nos mostró que el océano era belleza, misterio, vida. Desde entonces, se han desarrollado vehículos operados remotamente, robots submarinos, cápsulas de observación. Cada nueva inmersión revela algo que no conocíamos. Una criatura nueva. Un comportamiento inesperado. Un écosystème intacto. Y cada descubrimiento, lejos de cerrar el misterio, lo amplía. Lo sorprendente es que, pese a toda esta tecnología, solo hemos explorado de forma directa menos del 5% del fondo oceánico. Todo lo demás sigue ahí. Esperando. Culto. Protegido por la presión, la oscuridad y la distancia. Es un recordatorio constante de lo poco que sabemos. Y de lo mucho que aún queda por aprender. Las exploraciones humanas también nos enfrentan a nuestros propios límites. A nuestra fragilidad. A la necesidad de trabajar en conjunto. De confiar en la ciencia, en la ingeniería, en la calma. En cada inmersión profunda hay más preparación que acción. Más espera que descubrimiento. Pero cada segundo allá abajo justifica todo el esfuerzo. Imagínate por un momento dentro de una cápsula, descendiendo lentamente hacia el abismo.
Escuchas el metal ceder bajo la presión. Ves cómo la luz desaparece. Cómo el azul se vuelve negro. Sientes que estás cruzando un umbral. Entrando en lo desconocido. En un lugar que ha estado ahí desde siempre, pero que nadie ha visto. A tu alrededor, nada se mueve. Todo está en pausa. Cada metro que bajas es un paso hacia lo inexplorado. Y cuando llegas al fondo, no hay fanfarria. Solo arena. Silencio. Una inmensidad que te rodea y te observa. No hay respuestas. Pero hay presencia. Hay historia. Eso es lo que mueve a los exploradores. No el hallazgo espectacular, sino el acto de estar allí. De mirar con sus propios ojos. De sentir lo que otros no han sentido. Y al regresar, compartirlo. Transformarlo en palabra, en imagen, en experiencia. Gracias a ellos, hoy sabemos que hay vida incluso en los rincones más extremos. Que el mar profundo no está muerto. Está vibrando. Lento. Pero vibrando. Que cada expedición es un poema escrito con acero, oxígeno y coraje. Y que, por mucho que descendamos, el fondo del mar sigue siendo un espejo. De nuestro deseo de saber. De nuestro impulso de cruzar fronteras. De nuestra capacidad de asombro. Ahora, mientras continuamos este viaje, recordemos eso. Que no se trata solo de lo que encontramos, sino de cómo nos transforma el buscar. Seguimos. Cada inmersión es también una conversación con lo invisible. Hay momentos en los que los exploradores apagan las luces y los motores. Se quedan en silencio, simplemente flotando. En ese instante, dicen, se puede escuchar el océano. No con los oídos, sino con el cuerpo. Con la respiración. Con la piel. Los vehículos no tripulados, como los RO versus, vehículos operados remotamente, han permitido llegar a lugares que antes eran imposibles. Algunos pueden soportar presiones colosales, explorando fosas y grietas profundas. Han grabado criaturas que parecían imposibles. Peces que caminan, gusanos de tubo gigantes, ecosistemas enteros alrededor de chimeneas hidrotermales, donde el agua brota hirviendo desde el fondo. Pero incluso los robots, por sofisticados que sean, no reemplazan la emoción del contacto humano. Hay algo irreemplazable en estar allí, en persona, aunque sea dentro de una esfera de titanio. Esa experiencia transforma a quien la vive. Quien desciende a las profundidades suele regresar distinto. No solo con datos, sino con algo más intangible. Una mezcla de humildad y asombro. En los próximos años, nuevas misiones están siendo planificadas. Algunas buscan explorar trincheras marinas apenas tocadas. Otras, establecer estaciones permanentes en el fondo. Sueños de ciencia, sí, pero también de poesía. Porque explorar el fondo del mar no es solo cuestión de mapas. Es una búsqueda espiritual. Un diálogo con lo antiguo. Con lo primitivo. Con lo esencial. Pensemos en lo que se siente ser el primero en ver una criatura. En grabar su movimiento, su color, su forma. Nombrarla. Compartirla con el mundo. Es un momento que redefine nuestra comprensión del planeta. Porque lo que no conocemos, también nos pertenece. También hay exploraciones que no buscan vida, sino restos. Submarinos perdidos. Aviones desaparecidos. Fragmentos de historia. Cada hallazgo es un reencuentro con el pasado. Una historia que se ilumina en medio de la oscuridad. Un recuerdo que emerge del abismo. Y mientras más se desciende, más evidente se vuelve una verdad. No dominamos este mundo. Solo lo visitamos. Solo lo rozamos con nuestras máquinas y nuestra curiosidad.
El océano profundo no se conquista. Se contempla. Es por eso que muchos de los que han bajado, al regresar, hablan con una reverencia distinta. Ya no son conquistadores. Sont voyantes. Observadors. Testigos de una grandeza que no necesita de nuestra presencia para ser real. Ahora que tú también has descendido, aunque sea en imaginación, puedes sentir algo de eso. Esa mezcla de pequeñez y maravilla. De vértigo y gratitud. Porque saber que existe un mundo así, tan vasto, tan ajeno, tan profundo, cambia la forma en que miramos todo lo demás. Así como mirar el cielo nos recuerda lo grande que es el universo. Mirar el fondo del mar nos recuerda lo grande que es la tierra. Y aún no hemos visto ni la mitad. Segamus beyond. Microecosistemas extremos. En lo más profundo del océano, donde no llega la luz del sol y la presión es aplastante, uno podría imaginar un desierto marino, estéril y silencioso. Pero la realidad es otra. Allí, donde todo parece imposible, la vida encuentra un camino. Y no solo sobrevive. También florece. En formas inesperadas. En colores imposibles. En condiciones que, durante mucho tiempo, creímos incompatibles con la existencia. Uno de los descubrimientos más sorprendentes del siglo XX fueron los respiraderos hidrotermales. Chimeneas que emergen del lecho marino, expulsando agua caliente rica en minerales. A primera vista, son entornos hostiles. Temperaturas extremas, toxicidad, presión. Pero a su alrededor se desarrollan ecosistemas únicos. Verdaderas ciudades biológicas. Imagina una columna de agua hirviendo emergiendo desde las profundidades. A su alrededor, una comunidad de criaturas se reúne. Cangrejos blancos, almejas gigantes, gusanos de tubo con cuerpos rojos y plumas que se agitan como si respiraran fuego. No necesitan luz solar. Obtienen su energía de compuestos químicos, a través de un proceso llamado quimiosíntesis. Es una forma de vida completamente distinta a la que conocemos en la superficie. Estos ecosistemas son tan ajenos que, al descubrirlos, muchos científicos hablaron de otro árbol de la vida. Uno donde las reglas cambian. Donde los conceptos tradicionales de alimento, energía y supervivencia se reinventan. Y, sin embargo, allí están. Funcionando en equilibrio, en ciclos, con interdependencia. También existen las fuentes frías. Zonas donde el agua rica en metano o sulfuro emerge del fondo sin calor extremo, pero con alta densidad química. Allí también prosperan comunidades únicas. Organismos que convierten estos compuestos en energía. Que forman simbiosis con bacterias. Que han evolucionado para existir donde nadie más puede. Y están las zonas muertas. Lugares donde casi no hay oxígeno. Donde la mayoría de los seres vivos no podría sobrevivir. Pero incluso ahí, ciertos microorganismos han encontrado su nicho. Transforman elementos del ambiente en nutrientes. Habitan en calma, lejos de depredadores, en rincones de quietud total. Estos microecosistemas nos enseñan que la vida no se rinde. Que en los entornos más extremos, donde todo parece cerrado, surge una excepción. Un espacio. Una chispa. Y alrededor de ella, un mundo. Son pequeños. Sí. Pero profundamente simbólicos. Nos recuerdan que la vida es, ante todo, adaptación. Que florece no solo donde puede, sino donde se lo propone. Si observaras de cerca uno de estos lugares, verías una coreografía de formas que parecen salidas de otro planeta. Criaturas sin ojos, pero sensibles al calor. Heels translucidas. Cuerpos blandos que respiran por membranas. Todo girando en torno a la fuente de energía química,
como lo harían árboles alrededor del sol. Estas comunidades también son frágiles. Un cambio de temperatura. Un leve desplazamiento de la corteza. Y todo puede desaparecer. Por eso, su existencia es un equilibrio perfecto. Una armonía silenciosa. Ver estos ecosistemas en acción es como ver el origen de la vida repitiéndose. No con grandes explosiones, sino con lentitud. Con cuidado. Con inteligencia natural. Y no están aislados. Se conectan con corrientes, con migraciones de especies, con ciclos más grandes. Lo que sucede en ellos influye en todo el sistema marino. Son pequeños nodos de vida en el mapa de la Tierra. Pequeños, pero imprescindibles. Su estudio ha abierto nuevas posibilidades. No solo para la biología, sino también para la astrobiología. Porque si la vida puede surgir en las condiciones del fondo del mar, ¿por qué no en otros mundos? En las lunas de Júpiter o Saturno. ¿En océanos subterráneos lejanos? Estas criaturas extremófilas son la prueba de que lo imposible es relativo. Ahora, imagina que estás ahí, suspendido cerca de una chimenea hidrotermal. Frente a ti, el agua burbujea. La oscuridad es total, salvo por los reflejos de las criaturas que se agitan en la corriente. No hay ruido. Solo el rumor suave del agua y el ritmo constante del calor emergente. Es un mundo que respira distinto. Que vive en clave química. Que habla con símbolos invisibles. Y tú, al observarlo, te haces parte de él. Estos microecosistemas, tan lejanos y tan pequeños, nos enseñan sobre la resiliencia. Sobre la elegancia de lo simple. Sobre la persistencia del impulso vital. Son la prueba viva de que la vida no solo ocurre en la comodidad, también en la adversidad. Que no solo habita lo evidente, también lo oculto, lo profundo. Lo inimaginable. Y ese mensaje, suave como una corriente tibia, viaja hasta ti, hasta tu respiración, hasta tu descanso. Ahora seguimos. Aún hay muchas historias más en las profundidades del océano. En el fondo del Océano Índico, se ha descubierto una zona de respiraderos hidrotermales activos rodeados por campos de bacterias blancas como la nieve. No hay peces, ni corales. Solo formas primitivas de vida que se agrupan como tapices biológicos sobre las rocas. La escena es hipnótica. Una sinfonía microscópica de adaptación silenciosa. Aún más profundo, en las fosas más aisladas, se han detectado organismos que metabolizan sustancias tóxicas como el arsénico o el hidrógeno sulfuroso. Viven donde ningún otro ser podría. Donde la energía solar jamás ha llegado. Estos organismos no solo sobreviven. Prosperan. Forman comunidades. Deseralan ciclos. Imagina una burbuja térmica, invisible al ojo humano, pero capaz de sostener toda una red de vida. Es como una isla dentro del agua. Un oasis de calor en medio de un desierto frío. Y alrededor de esa burbuja, la vida se despliega con paciencia. También hay estructuras conocidas como carbonatos de metano, donde comunidades enteras prosperan en torno a filtraciones frías. Son hábitats que parecen congelados en el tiempo, con especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Estos sitios son cápsulas de evolución, laboratorios naturales de resiliencia y diseño biológico. Lo extraordinario es que cada uno de estos ecosistemas funciona sin sol, sin plantas, sin cadenas alimenticias como las conocemos. En su lugar, hay simbiosis bioquímicas, ciclos de nitrógeno, carbono, y metales que se reciclan una y otra vez. Todo parece improbable. Todo parece delicado. Y sin embargo, todo funciona. Es un recordatorio constante de que la vida no es frágil.
Es creativa. Es persistente. Y donde hay una posibilidad, por mínima que sea, la vida la aprovechará. Desde la ciencia, estos lugares nos ofrecen claves sobre el origen de la vida, sobre cómo podrían haber surgido las primeras células en la Tierra, sobre cómo podrían estar surgiendo, ahora mismo, en algún rincón del universo. Pero desde la emoción, desde la contemplación, estos lugares nos hablan de otra cosa, de belleza, de esperanza, de la capacidad de la naturaleza para reinventarse en los márgenes. Y quizás, también nos hablan de nosotros. Porque si en medio del abismo, entre calor tóxico y presión inmensa, puede surgir una floración de vida, que no podría nacer también en nosotros, incluso en nuestros propios extremos? Así como esos ecosistemas crecen alrededor de una fuente invisible de energía, nosotros también podemos encontrar el calor suficiente en medio de nuestras oscuridades. Basta una chispa. Una pequeña zona de equilibrio. Un lugar donde crecer, en calma, con paciencia. En eso, el fondo del mar y la vida humana no son tan distintos. Respira. Observa. Y sigamos. 9 curiosidades y datos fascinantes del fondo marino. Después de sumergirnos en lo profundo, de observar criaturas y escuchar misterios, llega el momento de dejarnos sorprender por los datos. Esas pequeñas joyas de información que, al conocerlas, nos hacen sonreír, fruncir el ceño o simplemente quedarnos en silencio, asombrados por la complejidad y maravilla del océano. ¿Sabías que el 94% de toda la vida en la Tierra vive en los océanos? Aunque solo vemos la superficie, el océano es un inmenso hogar. Allí se encuentran millones de especies, muchas aún por descubrir. De hecho, se estima que conocemos menos del 10% de las especies que habitan en sus profundidades. Uno de los animales más extraños es el pez borrón, o blobfish asterisco. Vive en las profundidades frente a las costas de Australia y Tasmania. A presión normal, su cuerpo parece gelatinoso y extraño, pero en su entorno natural, está perfectamente adaptado. Es un recordatorio de que la belleza depende del contexto. El calamar gigante puede alcanzar más de 13 metros de longitud, con ojos tan grandes como pelotas de básquet. Durante siglos fue solo un mito, hasta que en los últimos años se han grabado ejemplares vivos en su hábitat. Imagina un ojo que te observa en medio de la oscuridad marina, del tamaño de un rostro humano. Y hablando de ojos, la criatura con los ojos más grandes en proporción a su cuerpo es el Tarsier asterisco. Pero en el mar, el premio lo gana el calamar colosal. Sus ojos están diseñados para detectar destellos de luz a grandes distancias, como los producidos por presas bioluminiscentes o por el movimiento de grandes depredadores. Las medusas Turritopsis dornii, por su parte, son consideradas biológicamente inmortales. Cuando envejecen o se enfrentan a una amenaza, pueden revertir su ciclo de vida y volver a una etapa juvenil, comenzando de nuevo. Una vida sin fin, bajo las olas. El aire. Estas cascadas submarinas son inmensas, y algunas alcanzan kilómetros de profundidad. Son paisajes ocultos, en movimiento constante, que esculpen cañones y valles marinos invisibles a simple vista. También existen lagos y ríos submarinos. Son cuerpos de agua salina más densa que se asientan en depresiones del fondo, separados del agua del mar por una línea de flotación. Navegar sobre uno de estos ríos submarinos se siente como volar, mientras abajo fluye una corriente dentro de otra. El punto más profundo del océano, la fosa de las Marianas, es tan hondo que si colocaras el monte Everest en su interior, la cima aún estaría sumergida por más de 2 kilómetros de agua. La presión en esas profundidades es tan extrema que aplastaría cualquier cuerpo sin protección en segundos. Sin embargo,
Hay seres que viven allí, adaptados perfectamente a ese entorno. Su existencia desafía nuestras ideas sobre los límites de la biología. El sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. Por eso, muchas especies marinas se comunican a través de clics, gemidos y cantos que pueden recorrer grandes distancias. Las ballenas jorobadas, por ejemplo, tienen cantos que pueden durar horas y propagarse por cientos de kilómetros. El océano contiene más artefactos históricos que todos los museos del mundo juntos. Desde barcos hundidos hasta ciudades perdidas, cada rincón marino puede esconder un fragmento del pasado. Y cada hallazgo es un reencuentro con lo que fuimos. Finalmente, un dato curioso. El fondo marino no es plano. Está lleno de montañas, valles, cordilleras más largas que los Andes, más extensas que cualquier continente. Se dice que conocemos mejor la superficie de Marte que la del lecho oceánico. Estos datos nos recuerdan que la maravilla está en los detalles. Que el fondo del mar no solo es profundo, también es vasto, variado y lleno de sorpresas. Y ahora, mientras asimilas esta información, te invito a preparar el cuerpo y la mente para un descanso profundo. Porque nuestro viaje, aunque pausado, está llegando a su fin. Los arrecifes de coral, a pesar de ocupar menos del 1% del fondo marino, son el hogar de aproximadamente el 25% de todas las especies marinas conocidas. Son auténticas ciudades submarinas, vibrantes, complejas y fundamentales para el equilibrio del ecosistema. Y sin embargo, están en peligro por el calentamiento de los océanos y la acidificación del agua. En algunas regiones del planeta, los océanos brillan por la noche. Es un fenómeno llamado bioluminiscencia, causado por organismos microscópicos que emiten luz cuando son perturbados. Imagina remar sobre un mar que se enciende con cada movimiento, dejando una estela luminosa como si navegaran entre estrellas. También existen criaturas capaces de generar electricidad. Algunas especies de peces abisales pueden emitir descargas eléctricas para comunicarse o desorientar a sus presas. En lo profundo, donde los sentidos tradicionales fallan, la vida ha creado soluciones extraordinarias. La arena que cruje bajo tus pies en la playa está compuesta, en muchos casos, por fragmentos de conchas, corales y hasta excrementos de peces como el pez loro, que al roer el coral, ayuda a crear arena blanca. Incluso los detalles más pequeños tienen una historia compleja detrás. Y un último dato. Cada gota de agua marina contiene millones de virus, bacterias y microorganismos esenciales para el ciclo del carbono y la regulación del clima. Son invisibles, pero sin ellos, la vida en la Tierra no sería posible. Así, el océano no solo es inmenso en tamaño. Es inmenso en detalle, en secretos, en conexiones. Y tú, ahora, sabes un poco más de todo eso. Descansa con ese saber. Y permite que la calma te envuelva. 10 relatos reales de marinos, leyendas y desapariciones. El mar no solo guarda criaturas y paisajes. También guarda historias. Algunas documentadas, otras susurradas. Algunas ciertas, otras legendarias. Todas envueltas en el mismo velo de agua y silencio. Son relatos que cruzan generaciones, contados entre mareas, al calor de lámparas de aceite, o en noches donde el oleaje parece escuchar. Uno de los relatos más antiguos es el del Mary Celeste. En 1872, esta embarcación fue encontrada a la deriva en el Atlántico. Su carga intacta. Su velamen en condiciones. Pero sin una sola persona a bordo. No había señales de lucha, ni de abandono precipitado. La tripulación simplemente desapareció. Hasta hoy, nadie ha podido explicar lo que ocurrió. Otra historia recorre las aguas del Caribe.
la del Triángulo de las Bermudas. Un área entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas donde, según dicen, han desaparecido barcos y aviones sin dejar rastro. Algunos atribuyen estas desapariciones a fallos magnéticos. Otros, a tormentas repentinas. Y otros, a lo inexplicable. Lo cierto es que la leyenda perdura. Y el misterio flota en cada ola de esa región. En las costas del Pacífico, los pescadores hablan de barcos fantasmas. Siluetas que aparecen entre la niebla, sin tripulación. Navegando eternamente, con velas que no crujen y timones que no giran. Dicen que algunos son embarcaciones de otros siglos, condenadas a repetir su ruta sin descanso. Hay también relatos de marinos que escucharon voces bajo el agua. Murmullos que no podían identificar. Canciones sin letra. Ecos sin origen. Algunos pensaron en sirenas, otros en la soledad. Pero todos coinciden en algo. El mar habla. Y no siempre en un idioma que comprendamos. No todo es leyenda. Hay también relatos reales, como el del submarino USS Thresher, perdido en 1963 durante una prueba de inmersión. Se hundió con 129 personas a bordo. Nunca volvió. Los restos fueron hallados tiempo después, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. Fue uno de los primeros recordatorios de que, en las profundidades, incluso la tecnología más avanzada es vulnerable. Otro misterio es el del vuelo 19. 5 aviones torpederos de la Marina estadounidense desaparecieron en 1945 mientras sobrevolaban el Atlántico. En la misma región del Triángulo de las Bermudas. No se hallaron restos. La comunicación se perdió con frases como, no sabemos dónde estamos. El avión de rescate enviado también desapareció. Hasta hoy, no hay conclusión clara. En Japón, se habla del Umibozu, un espíritu marino que aparece en noches de tormenta, con forma de sombra gigante. Se dice que hunde embarcaciones si los marinos no guardan silencio. Otros afirman haber visto luces bailando bajo el casco, justo antes de una desaparición. Son historias que se pasan de padre a hijo. Y que sobreviven al tiempo. Hay también historias de marinos que regresaron distintos. Más callados. Más lentos. Como si hubieran visto algo que no podían contar. No por secreto. Sino porque las palabras humanas no bastaban. Y están los fareros. Hombres solitarios que vivían en islas pequeñas, cuidando luces que guiaban barcos. Algunos escribieron en sus diarios sobre sonidos que venían del mar profundo. Golpes contra la roca. Susurros en el viento. Y un sentimiento constante de que no estaban solos, aunque nadie más habitara la isla. Son relatos que no buscan explicación. Solo atención. Son piezas de un rompecabezas que quizás nunca armemos por completo. Porque el mar también es eso, memoria. Y a veces, la memoria se disfraza de leyenda. Imagina ahora que estás en la cubierta de un barco antiguo. La madera cruje bajo tus pies. El cielo está cubierto. El mar, calmo. De pronto, a lo lejos, ves una luz. Pero no hay otra embarcación. Solo un resplandor que se mueve. Que gira. Que desaparece. No tienes miedo. Solo asombro. Eso es lo que muchas de estas historias transmiten. No terror. Sino un tipo de respeto profundo. De reverencia. Porque si hay un lugar donde lo inexplicable sigue teniendo espacio, es el mar. Quizás esas desapariciones no sean tragedias, sino transiciones. Pasos hacia otra forma de existencia. Puertas que se abren bajo el agua, hacia lugares donde el tiempo fluye distinto. Y quizás, si algún día bajamos lo suficiente, escuchemos una historia contada desde el otro lado.
Hasta entonces, estos relatos seguirán flotando. En la superficie de las olas. En las páginas de bitácoras antiguas. En la mente de quien, en medio de la noche, mira al mar y se pregunta, ¿qué hay más allá? Silencio. El mar responde así. En las costas del norte de Europa, los pescadores islandeses hablan de las islas que desaparecen. Masas de tierra que emergen entre la niebla, visibles solo por minutos, con árboles, montañas y hasta señales de estructuras. Y luego, nada. Cuando las embarcaciones se acercan, todo desaparece. Algunos lo llaman ilusión. Otros, recuerdos de tierras sumergidas. En América del Sur, hay relatos de los llamados cantos de agua. Son sonidos que emergen desde la profundidad en noches sin luna. Voces que no se parecen a ningún idioma conocido. Algunas culturas los interpretan como llamados de los antepasados. O advertencias del océano. Se cree que estos sonidos solo pueden ser oídos por quienes han perdido algo en el mar. No podemos olvidar la leyenda del holandés errante. Un barco condenado a navegar eternamente sin tocar puerto. Algunos marinos aseguran haberlo visto, siempre a lo lejos, con velas rasgadas y una luz verdosa envolviendo su casco. Dicen que encontrarse con él es augurio de tormenta. O de revelación. Y luego están los encuentros individuales. Personas que aseguran haber sido salvadas por manos invisibles. Arrastradas a la superficie cuando se hundían. Guiadas por destellos sin origen hasta alcanzar tierra firme. Nadie lo vio. Nadie lo explica. Pero ellos lo sintieron. Y viven para contarlo. En Filipinas, los buzos que descienden a ciertas cuevas submarinas aseguran escuchar respiraciones. Como si otro ser, no humano, habitara el mismo espacio. Algunos lo atribuyen al eco. Otros, a la conciencia del mar. La ciencia aún no puede comprobarlo. Pero la sensación permanece. Todas estas historias, desde las más documentadas hasta las más fantásticas, tienen algo en común. Nacen del mismo lugar. El deseo de comprender. De encontrar sentido. De nombrar lo inmenso. Y en ese intento, lo inexplicable se vuelve parte del paisaje. La historia del océano no está solo escrita en mapas y profundímetros. Está tejida en relatos, en emociones, en leyendas que sobreviven a la lógica. Al escuchar estas historias, no necesitas creerlas. Solo abrirte a lo posible. A lo que escapa a los libros. A lo que solo se puede entender con el corazón. Y tal vez, mientras duermes esta noche, el mar te cuente una de sus propias historias. Solo para ti. Porque en el fondo, el océano es también un narrador. Uno que nunca se repite. 11 Reflexión final y cierre relajante para inducir al sueño. Hemos recorrido abismos, escuchado cantos inaudibles, flotado entre criaturas que iluminan la oscuridad y descansado junto a ruinas olvidadas por el tiempo. El océano nos ha ofrecido su historia, su ciencia, su arte. Pero también, su silencio. Y en ese silencio es donde nace la paz. Ahora, respira profundo. Siente cómo el ritmo de tu respiración se alinea con el vaivén de una ola suave. Inspira, como si llenaras tus pulmones con el azul más sereno. Expira, como si dejaras ir el peso del día. Estás flotando. Sin rumbo, pero en calma. El agua te envuelve con su tibieza protectora. Cada pensamiento se disuelve lentamente, como arena fina bajo el agua. No hay prisa. No hay exigencia. Solo quietud. Piensa en lo que no sabemos. En lo que aún no hemos descubierto. En lo que descansa bajo kilómetros de agua, aguardando una mirada curiosa. Esa infinitud no debe asustarte. Debe reconfortarte.
Porque así como el mar guarda secretos, tú también los tienes. Y todos están a salvo. El fondo del mar es un reflejo del alma. Profundo, misterioso, sereno. Ahora, deja que esta sensación te acompañe. Como una manta líquida, suave, que arropa cada parte de tu cuerpo. No necesitas moverte. No necesitas pensar. Solo estar. Cada ola es una caricia. Cada burbuja, un susurro. Y mientras el mundo exterior se apaga, tu mundo interior se aquieta. Descanses. Te rindes al mar. Te entregas al sueño. Y sueñas. Buenas noches. Imagina que el agua te sostiene. Como si el océano entero estuviera bajo ti, calmado, firme, protector. Siente su latido, su profundidad, su presencia antigua. No estás solo. Nunca lo estuviste. El mar te acompaña. Cada sonido que escuchaste, cada criatura que imaginaste, cada dato que aprendiste, todo queda contigo. Como un murmullo suave que te susurra que el mundo es más grande, más bello y más misterioso de lo que creías. Y tú formas parte de ese misterio. Ahora, cierra los ojos. Deja que el silencio te acaricie. Que el ritmo del océano se vuelva el ritmo de tu corazón. Y cuando sueñes, quizás regreses a estas profundidades. A estos paisajes imposibles. A este abrazo líquido que te cobija. Porque el fondo del mar también sueña contigo. Buenas noches, viajero del abismo.